Hora 14. El láser. Con Aida Bao. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. El presidente del Gobierno trata de transmitir calma y aplomo ante la cantidad de escenarios difíciles que se le están abriendo al PSOE y al Ejecutivo. La cascada de denuncias por acoso sexual que afectan al Partido Socialista ha seguido aumentando en las últimas horas, sumado a las investigaciones por presunta corrupción. La decisión en Moncloa, al menos a esta hora, es no atender al aviso de los socios que siguen elevando el tono y pidiendo cambios en profundidad. Enseguida lo escuchamos. Esto al inicio de un fin de semana en el que también tenemos crónica de tribunales. Esta mañana han quedado en libertad provisional la exmilitante socialista Leire Díez, el empresario Anchón Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, después de sentarse ante el juez como imputados, acusados de participar presuntamente en una trama de corrupción por irregularidades en contratos públicos. Enseguida lo desgranamos todo poco a poco, pero antes lo que dice la previsión meteorológica para este sábado, que trae sol y nubes, algún chubasco y sobre todo temporal marítimo. Lucía Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Mucha precaución hoy en las Islas Canarias porque hay aviso naranja durante todo el día por lluvias, tormenta, oleaje fuerte y viento. Por lo demás, en cuanto al estado del cielo, sobre las 3 tendremos lluvia escasa en puntos de Valencia, Mallorca e Ibiza. El cielo estará cubierto en el levante y sur de Castilla y León y para el resto sol y cielo despejado. Sobre las temperaturas, durante la tarde hará menos de 10 grados en Castilla y León, en puntos de Aragón y el Pirineo, y en torno a los 15 grados vamos a tener en todo el resto del país, excepto en Andalucía, donde ascienden hasta los 20 grados como en Córdoba o en Sevilla. Decíamos que la situación en Canarias es la más preocupante hoy, con olas de hasta 8 metros. Las autoridades allí piden muchísima precaución. Recordamos que hace una semana murieron 4 personas por un golpe de mar en el archipiélago. Tenerife, Maite Álvarez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora mismo lo peor está en la costa. La AEMET ha activado avisos naranjas en todas las islas por fenómenos costeros durante toda la jornada. El Ayuntamiento de Gáldar, en Gran Canaria, ha recomendado el desalojo de las viviendas cercanas al mar en esa zona por la previsión de olas de hasta 8 metros de altura. También se mantienen avisos naranja por viento con rachas de hasta 100 km por hora y por nevadas. Por esto se mantienen cerradas las carreteras de acceso a las cumbres de Tenerife y Gran Canaria, que ya están totalmente nevadas. Las siguientes horas seguirán siendo las más complicadas, con riesgo de inundaciones principalmente en la costa. Y en los deportes, el Barça busca hoy reforzar su liderato en un sábado que ya tiene un partido en marcha. José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, es el que se juega en el Metropolitano, con el Atlético de Madrid ganándole con un tanto de Coque 1-0 al Valencia. Además, un partido en juego también en segunda, Córdoba-Eibar sin goles. Y además, la tarde de carrusel que tiene un Mallorca-Elche a las 4:15, el partido del Barça, del líder, a las 6:30 en el Camp Nou ante Osasuna, y también un choque para cerrar el día a última hora entre Getafe y Español. Y el nombre propio, el de Xabi Alonso, el entrenador del Real Madrid, que mañana en Vitoria frente al Deportivo Alavés se jugará su puesto en el banquillo blanco. Hora 14. Aida Bao. Sigue creciendo la presión dentro y fuera del Partido Socialista por el goteo de denuncias por acoso sexual a dirigentes a todos los niveles dentro de la formación, después de una explosión de dimisiones y nuevas denuncias en lo que ya es una especie de Me Too dentro del PSOE, originado en un principio por las acusaciones internas a Paco Salazar. Moncloa pide calma ante la tremenda tormenta que hay ahora mismo sobre la formación y la ristra de presuntos casos de acoso que afectan ya a varios territorios de nuestro país. Lo último está en la Comunidad Valenciana, en donde Toni González, hasta ahora el número 2 del PSOE en la provincia de Valencia, que además es alcalde de Almufases, ha dimitido de sus cargos orgánicos, pero se mantiene como regidor. Hay al menos 2 denuncias por acoso sexual contra él y él lo niega todo. Radio Valencia, Adrián Sánchez. El alcalde de Almufases no renuncia a su acta de concejal y seguirá como primer edil del municipio, pero dimite de todos sus cargos orgánicos en el PSPB. Lo ha anunciado minutos después de que la secretaria general, Diana Morant, se lo pidiera. Tolerancia cero contra cualquier tipo de violencia machista, y el acoso sexual es una forma de violencia machista. Aunque Morant insistía en que también tenía que dejar la alcaldía porque el PSOE, asegura, tiene tolerancia cero con el acoso. El alcalde ha decidido seguir en este cargo. Fuentes de su entorno aseguran además que tiene el apoyo del resto de ediles socialistas en Almusafes. Toni González insiste en que los hechos denunciados son falsos y asegura que se da de baja del PSOE para poder defenderse sin perjudicar a su partido. En Andalucía, lo último es la dimisión anoche del alcalde socialista de Belalcázar, en Córdoba, después de publicarse los mensajes sexuales que le envió a una mujer. Radio Córdoba, Álvaro Guerrero.
En su renuncia como alcalde, Francisco Luis Fernández pide disculpas y admite la veracidad de las conversaciones publicadas, calificándolas de inapropiadas, aunque niega que tengan un carácter acosador. Contenían frases como «qué cuerpazo tienes», «te comía toda», «te tengo ganas», y también hay otros de contenido sexual más explícito, así como fotografías. Fernández también ha cursado baja como militante del PSOE y entregará el acta de concejal. El partido dice condenar estas actitudes y niega que hubiese alguna denuncia interna contra el alcalde de Belalcázar. Aseguran conocieron estas actitudes por la prensa ayer por la tarde y se ha actuado de inmediato. Esto en Córdoba, después de que también en Andalucía, recordamos, una militante del PSOE señalase por acoso sexual al secretario general del PSOE en Torremolinos, que tiene suspendida actualmente de forma cautelar la militancia. Hemos pasado por Valencia, por Andalucía y nos queda Galicia. Allí la que era la secretaria de Igualdad ha dimitido este viernes después de que el líder del partido en la comunidad, José Ramón Gómez Besteiro, haya reconocido que en octubre una tercera persona les contó que una compañera estaba sufriendo acoso por parte de José Tomé, el todavía alcalde de Monforte y presidente de la Diputación de Vigo en funciones, que mantendrá el cargo hasta finales de diciembre. Besteiro ha tardado 2 días en salir a decir algo y el partido no decidió emprender acciones desde octubre. Radio Galicia, Lara Capelo, boa tarde. Boa tarde. Allí en Galicia sigue creciendo el cuestionamiento a Gómez Besteiro por la actuación de la dirección en Galicia. Sí, Besteiro está contra las cuerdas, aumenta la presión sobre el dirigente del PSDG y su número 2, Lara Méndez, para que dimitan. Conocían desde octubre un caso de supuesto acoso y esto ha desatado el cabreo por la inacción y el silencio durante semanas. Además de esa dimisión, 16 alcaldes y otros cargos han firmado un comunicado exigiendo responsabilidades, entre ellos el alcalde de Carballeda de Avia. Nos parece tremendo. Pido públicamente a dimisión de Besteiro e de Lara. La dirección y su entorno se aferran al protocolo como a un clavo ardiendo, alegando que no existía esa denuncia formal. El presidente de la Diputación da Coruña ha salido en defensa de Besteiro. Formoso insiste en que se actuó con rapidez. En 24 horas, desde que se conoce la denuncia, se logra la dimisión de... Pero estos argumentos, Aida, no son suficientes para una buena parte del partido. Este goteo de denuncias hacia distintos dirigentes del Partido Socialista ha tenido su origen en las denuncias contra el que fue, en el pasado, uno de los colaboradores más cercanos a Pedro Sánchez, Paco Salazar, aunque recientemente también ha dejado el cargo otro miembro de la ejecutiva del partido, María Ibáñez. Se trata de Javier Izquierdo, uno de los pocos miembros que quedaban del equipo del que Pedro Sánchez se rodeó en su regreso a Ferraz en 2017. Izquierdo, hasta ahora secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal y senador por Valladolid, dimitió el jueves de todos sus cargos. Repentinamente lo anunció en X, alegando motivos familiares. Lo hizo un día después de conocerse el caso de José Tomé en Galicia. Al PSOE no le constan denuncias internas sobre posible acoso sexual contra él, aunque sí ha abierto un expediente de oficio a Izquierdo. El escándalo en el que se sume el Partido Socialista tiene como detonante el caso Salazar. El ex asesor de Moncloa no ocupa ningún cargo desde julio, tampoco en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. El partido no lo llevará a la Fiscalía para que investigue el presunto acoso sexual de Paco Salazar. El PSOE tacha de falta muy grave su conducta y niega encubrir todos los casos que estamos conociendo. Pues con todo este panorama, ¿cuál es el discurso que mantienen en el Partido Socialista? Almudena Lopesino, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. La ministra de Defensa ha animado a las mujeres socialistas que hayan sufrido acoso sexual o laboral por miembros del partido a que denuncien. Dice Margarita Robles que en el PSOE no quieren corruptos ni tampoco machistas. Tolerancia cero contra la corrupción, apoyar al máximo a la justicia para que la justicia dilucide responsabilidades. No queremos corruptos, no queremos machistas, pero al mismo tiempo los ciudadanos nos piden que trabajemos y trabajemos. Y anoche, en Hora 25, la responsable de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, reconoció errores en los protocolos antiacoso, ha pedido revisarlos y elaborar uno nuevo. Asegura que las denuncias de acoso sexual que están afectando a los socialistas responde a un problema de machismo estructural. Un machismo estructural que existe en todas partes y que se ha dado y se da en todos los ámbitos de la vida. Bernabé quiso dejar claro que el PSOE ha luchado y seguirá luchando contra el machismo y que los socialistas son los que más han trabajado por la igualdad y en favor del feminismo. Esto en el PSOE, pero los socios del gobierno siguen incrementando la presión, sobre todo en Sumar, en donde vuelven a insistir en una remodelación del gobierno. Adrián del Pozo, buenas tardes. Buenas tardes. Lo ha hecho el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, como ayer lo hizo la vicepresidenta Yolanda Díaz, pide una remodelación urgente del gobierno. Si el PSOE dice que no, se pregunta a Urtasun qué proponen a cambio. Si la respuesta es que no, ¿cuál es la respuesta que da el Partido Socialista? ¿Cuál es la propuesta que da el Partido Socialista ante la gravísima situación que estamos viviendo? ¿Qué es lo que proponen?
Porque quiero decir una cosa de una manera muy clara. El inmovilismo en estos momentos es el mayor aliado que tienen PP y Vox en España. Pide Urtasun directamente explicaciones a Sánchez y cree que el PSOE no está sabiendo ver la indignación del electorado, mientras el resto de socios también siguen reaccionando. Desde el PNV, Aitor Esteban acaba de azuzar al PSOE a resolver pronto la situación o ir a elecciones. O el PSOE consigue detener ya esta hemorragia de noticias diarias, o el presidente español tendrá que plantearse seriamente cuándo convocar unos comicios. Mientras desde Esquerra Republicana, su líder Oriol Junqueras ha escrito en redes: quienes abusan y se corrompen no pueden regenerar la democracia, se necesitan hechos, escribe, para acabar con la corrupción y el acoso sexual, y dice: a la extrema derecha se la para, demostrando que somos mejores y no solo diciéndolo. Está previsto que Pedro Sánchez comparezca en público con preguntas el próximo lunes por el tradicional balance político del año, aunque ya a nivel interno, con este escenario y con las investigaciones judiciales que cercan al gobierno, hay dirigentes dentro del Partido Socialista que defienden que con esperar a que escampe no es suficiente. Pedro Sánchez pide calma en el gobierno y en la formación. El jefe de política de la SER es Guillermo Lerma. Buenas tardes. ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. La orden de Sánchez es seguir con normalidad y no atender los avisos de los socios que piden una catarsis, y tampoco los mensajes de alarma que llegan desde dentro de su propio partido. Hay miembros de la Ejecutiva y diputados que creen que solo con la estrategia de resistir hasta que la tormenta escampe no basta. A los escándalos de corrupción se une el goteo de casos de presunto acoso sexual, que para los socialistas es el tema más corrosivo y que más daño hace internamente. Todo con un calendario electoral que puede minar aún más el ánimo del partido. El revolcón en Extremadura se da por hecho, pero una derrota de Alegría en Aragón o de María Jesús Montero en Andalucía será leída como la derrota del propio presidente, que fue quien apostó por la estrategia de hacer a esas ministras también candidatas. Ese horizonte hace que haya voces alineadas hasta ahora con el optimismo de Moncloa, que empiecen a expresar sus dudas sobre si se puede agotar la legislatura y continuar sin más, como pretende Pedro Sánchez. Y después está el Partido Popular, que en medio de la catarata de denuncias por acoso sexual en el PSOE tratan de obviar que ellos también tienen a un hombre señalado entre sus filas. El PP anoche, a última hora, decidió sacar de su grupo parlamentario en el Senado a Ignacio Landaluce, un hombre que además es alcalde de Algeciras y que ya fuera del partido se aferra a su cargo. Belú Jiménez. El PP decidió anoche sacar a José Ignacio Landaluce de su grupo parlamentario en el Senado. Landaluce seguirá ocupando los cargos de alcalde de Algeciras y de senador, pero lo hará fuera de los populares, aunque no han aclarado si esta salida ha sido de manera forzosa o si lo han acordado. Recordemos que el PSOE presentó una denuncia por malversación y acoso contra Landaluce después de que se hicieran públicos hace un año unos mensajes en los que dos concejalas hablaban de un presunto acoso por parte del alcalde de Algeciras. Un Partido Popular que intenta centrar el tiro únicamente en el PSOE, obviando sus propios problemas para tratar de alimentar una supuesta sensación de fin de ciclo y pedir elecciones. David Junquera, buenas tardes. Hola, Ida, buenas tardes. Feijóo, y desde Extremadura ha vuelto a pedir elecciones, dice que esto no da más de sí. Sí, unas elecciones porque es de justicia, de dignidad y las necesitamos, afirma Feijóo, y en lo que eso llega, pues a desgastar al gobierno y al Partido Socialista, de los que dice el líder del PP ya solo están dedicados a una cosa: tapar. Un PSOE que lo único que quiere es tapar sus vergüenzas. Lamentablemente, este Partido Socialista es un partido degenerado, a imagen y semejanza de una persona que se lo ha apropiado. En plena campaña extremeña, Feijóo no ha perdido la oportunidad de darle al PSOE donde más le duele. Yo soy feminista porque soy socialista, lo recordáis, ¿no? Pues se quería dar lecciones a todo el mundo mientras se encubría a una manada de machistas y de corruptos. Encubrían a corruptos y a hombres que vejaban a las mujeres. Por eso concluye, el PP, a pesar de lo ocurrido en el pasado, es mejor que el Partido Socialista. A pesar de las equivocaciones que hemos cometido, hemos acreditado que somos un partido bastante más honorable, bastante más responsable y bastante más coherente que el partido de Sánchez. Feijóo en clave nacional, pero dando por sentado que en Extremadura se va a producir el primer paso del cambio que necesita nuestro país. Palabras de Feijóo, como decía Junquera, desde allí, desde Extremadura, en donde están a una semana de votar. Hora 14. Aida Bao. El domingo 21 de diciembre van a votar los extremeños y la situación nacional afecta irremediablemente al enfoque que se le está dando a la campaña. Los candidatos hablan hoy de corrupción y de las denuncias por acoso en el PSOE. Ana Gaviro. Así es, Aida, y en este sentido la candidata popular a la presidencia de la Junta, María Guardiola, ha pedido a los extremeños que voten con el corazón por un proyecto serio y limpio. Que aquí no se pide a nadie que agache la cabeza ante la corrupción y el machismo, que este es un proyecto que escucha y que habla de la tierra
y que cumple sus compromisos. Por su parte, el candidato socialista Miguel Ángel Gallardo ha evitado referirse a cómo le van a afectar esos casos de acoso en las urnas, pero ha sido categórico respecto de la actuación de su partido. En este partido no caben ni los machistas, ni los abusadores, ni los famosos. Lo que caben son hombres y mujeres que apuesten por la igualdad y por el feminismo. Unidas por Extremadura ha sido la única formación que hoy se ha deslindado de estos temas. Irene de Miguel, su candidata, ha abogado por una Extremadura limpia y con un modelo productivo que no sea convertir la región en el vertedero de España. Más de 18 proyectos de plantas de biogás que hay en Extremadura son una prueba de esta falta de respeto que tiene el Partido Popular por el medio rural. La campaña continúa esta tarde con la presencia nacional de la portavoz adjunta del Partido Socialista, Emma López. Y además de la crisis por acoso, por las denuncias de acoso sexual dentro del partido, lo decíamos al inicio, las investigaciones judiciales que afectan al Gobierno o al PSOE, directa o indirectamente, siguen su curso. Hoy, la exmilitante socialista Leire Díez, el empresario Anchón Alonso, el socio en Servi Navar con Santos Cerdán, y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, que es dependiente del Ministerio de Hacienda y gestiona las participaciones del Estado en empresas, Vicente Fernández, han quedado en libertad provisional con medidas cautelares. A los tres se los acusaba, se los sigue acusando de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. En la Audiencia Nacional está Miguel Ángel Campos. Buenas tardes. Leire Díez y Anchón Alonso se han negado a declarar por consejo de sus abogados al no haber tenido acceso a las actuaciones por las que fueron detenidos. Sí ha respondido a todas las preguntas el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, quien ha negado el amaño de contratos, influencia para que fueran concedidas ayudas a empresas o el cobro de comisiones a cambio de esas supuestas gestiones. Los tres han quedado en libertad con medidas cautelares, comparecencias quincenales ante el juzgado y retirada del pasaporte. Siguen imputados por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación y prevaricación. Las pesquisas de anticorrupción apuntan a que Leire Díez actuaba como conseguidora y junto al expresidente de la SEPI maniobró entre 2021 y 2023 para tratar de influir en ayudas y contrataciones públicas. También de la crónica de tribunales, la jueza que investiga un presunto blanqueo de capitales con el rescate del Gobierno a través de la SEPI en el año 21 a la compañía aérea Plus Ultra ha llamado esta mañana a declarar a los 4 detenidos y también los ha dejado en libertad con medidas cautelares. Isabel Vega, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el juzgado de guardia ha dejado en libertad con medidas cautelares a los 4 detenidos, el presidente de Plus Ultra, su consejero delegado, un empresario que presta servicios de consultoría a la aerolínea y un abogado. Se les imputan delitos de blanqueo de capitales, apropiación indebida y organización criminal en relación al destino de parte de los 53 millones del rescate público de Plus Ultra tras la pandemia. Solo el empresario ha querido declarar y ha sido a preguntas de su defensa para insistir en que solo prestaba servicios profesionales. La causa tiene más investigados y sigue bajo secreto de sumario. De ahí que ni los responsables de la aerolínea ni el abogado quisieran prestar declaración. El juez les ha retirado a todos el pasaporte, no podrán salir del país y tendrán que comparecer en sede judicial una vez por semana. Hora 14. El láser. Aida Bao. Sobre la situación de nuestro sistema sanitario, más de 200 MIR, que son los médicos que van a hacer la residencia para terminar su formación, que habían elegido plaza en atención primaria, han renunciado ya, la han dejado, según la estimación de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. 200 renuncias. Esto tras 4 días de huelga de médicos a nivel nacional, que son los que trabajan en los centros de salud porque advierten de que la profesión médica ha llegado al límite y reclaman a Sanidad y a las comunidades autónomas una mejora urgente de sus condiciones. Marina Fernández. La situación es insostenible, advierten, una bomba de relojería a punto de estallar y por eso todos los médicos están unidos por primera vez frente a las administraciones, ministerio y comunidades autónomas. Es el diagnóstico de los médicos de familia. Pilar Ledo, su presidenta. Esto es un indicador de que estamos llegando al punto límite. Seamos responsables y en vez de intentar pasar la patata caliente al siguiente a ver si no me estalla a mí, solucionemos el problema. El deterioro de la atención es tal que en un año con 3 huelgas de médicos han sentido y contado con el apoyo de los pacientes.
pacientes. Lorenzo Armenteros, también de SEM. Lo están viviendo en su propia piel, van a su centro de salud y cada día le ve un médico, y por eso es el apoyo. Se han dado cuenta de que esta reivindicación es una reivindicación médica, pero es una reivindicación de salud. Diferentes sindicatos médicos han anunciado una nueva huelga 14 y 15 de enero, aún por convocar. Otras centrales, una huelga indefinida a partir del 27 de enero todos los martes. La semana que viene van a seguir las negociaciones con Sanidad. En Andalucía, el gobierno de Moreno Bonilla ha dado detalles en las últimas horas sobre la crisis de los cribados del cáncer avanzada en su día por la SER. Asegura el presidente que de las 2.317 mujeres afectadas por retrasos, un 1% desarrollaron un tumor después. Echando cuentas, son al menos 23 las mujeres que padecieron cáncer y se enteraron tarde por la mala gestión de la Junta de Andalucía. Los datos ya han despertado las críticas de la oposición allí en Andalucía. Radio Sevilla, Mercedes Díaz. La oposición andaluza pide explicaciones al presidente de la Junta y critica sus maneras de nuevo de hablar de mujeres con cáncer de mama. Por Andalucía solicita la comparecencia extraordinaria de Moreno Bonilla en la Cámara andaluza para que sea en la tribuna donde ofrezca con rigor los datos de esta crisis sanitaria. El PSOE considera inaceptable las formas y recuerda que el cáncer de al menos 23 personas se podría haber evitado. Inmaculada Nieto por Andalucía y Carmen Castilla del PSOE. Que vaya al Parlamento andaluz de la cara de los datos oficiales y de una buena vez diga la verdad de lo que ha pasado con el cribado de cáncer. Es totalmente inaceptable que normalice que solamente, según él, 23 mujeres se hubieran salvado de tener cáncer. 23 mujeres. Que ese cáncer se podía haber evitado perfectamente. Moreno Bonilla ha ofrecido los datos en Barcelona en un acto en la promoción de su libro. Eso en Andalucía. En Castilla y León, lo ha avanzado esta mañana el diario El País y lo ha confirmado la SER, Castilla y León investiga a 15 médicos en Burgos por la incompatibilidad entre su trabajo en el hospital público y las clínicas privadas. Radio Valladolid, Beatriz Holandía. Sanidad ha confirmado que esa investigación, abierta el pasado mes de septiembre, sigue adelante en la actualidad, aún en una primera fase de información reservada que podría derivar en un expediente sancionador. Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad de Castilla y León. Pues efectivamente, la Inspección de Servicios Sanitarios de la Gerencia Regional de Salud ha abierto varias informaciones previas a médicos de SACIL por supuestos incumplimientos de la Ley 53/84. El proceso afecta a 15 médicos del Hospital de Burgos por supuestos incumplimientos de la normativa que regula la compatibilidad de la profesión con el sector privado, aunque eso sí, el propio consejero confirmó que hay expedientes abiertos, aunque no necesariamente ligados al Hospital burgalés. Además de todo esto, las últimas horas nos dejan también una noticia importante para los pescadores españoles. Después de unas negociaciones maratonianas que duraban desde el jueves, esta madrugada el Consejo Europeo de Agricultura y Pesca ha llegado a un acuerdo para las cuotas pesqueras que van a condicionar de forma directa la vida de los pescadores españoles en el próximo año. Más de 8.400 embarcaciones estaban pendientes de un acuerdo que será para 2026 finalmente, parecido al del año pasado. Podrán faenar en el Mediterráneo 143 días. Bruselas, Enrique García, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El acuerdo aumenta considerablemente la propuesta inicial de la Comisión siempre que la flota mantenga o termine de adoptar las medidas aprobadas el año pasado, como redes más grandes o puertas voladoras para reducir el impacto sobre los fondos marinos. Un acuerdo que beneficia especialmente a la flota del Mediterráneo, que podrá salir a faenar 143 días en 2026, lo que sitúa al sector en un escenario similar al de este año. Yo creo que se va a notar de forma muy significativa la notable mejoría de los stocks gracias a estas medidas de selectividad y, por supuesto, al esfuerzo de todo el sector pesquero del Mediterráneo. El acuerdo no exige nuevas medidas adicionales, como reclamaba España, que exigía tener en cuenta el esfuerzo hecho en los últimos años para mantener la sostenibilidad de los caladeros. Enrique, ¿hay algún cambio para los caladeros nacionales? ¿Sale algún territorio de nuestro país mejor parado que otro? El acuerdo beneficia especialmente a la flota del Mediterráneo, salvando una propuesta inicial que rechazaban de lleno el Gobierno y el sector. El recorte más significativo afecta en cambio al Golfo de Cádiz, donde no se ha conseguido salvar el recorte de la cuota para la cigala. Donde se produce una reducción significativa de casi el 50% aproximadamente. Una cuota que rechaza el sector en el Cantábrico y en el Golfo de Cádiz. Hora 14. Aida Bao. En Estados Unidos, Donald Trump sigue en su batalla dialéctica contra Europa y todo lo que representa la Unión Europea. Most European nations, they're decaying. They're decaying.
El presidente estadounidense ha seguido elevando los decibelios esta semana y habla ya de una Europa débil que se enfrenta a su propia autodestrucción. Asegura el republicano que los europeos somos muy políticamente correctos o que nos enfrentamos, como decía, a nuestra propia destrucción por culpa de nuestras políticas migratorias, cuando hay que recordar que lo que dicen los datos económicos es exactamente lo contrario, que las personas migrantes merecen y además deben estar incluidas en la sociedad porque contribuyen a que el estado del bienestar tenga futuro. Así que hoy nos hemos parado a analizar qué es exactamente lo que está buscando Donald Trump con este discurso. ¿Es simplemente la necesidad de demostrar que Estados Unidos es quien manda o hay intereses más allá? Carlos Sevilla, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Sí, Trump ha puesto esta semana voz a las críticas hacia Europa incluidas en su estrategia de seguridad nacional. Dice el presidente estadounidense que muchos países europeos serán inviables en poco tiempo. Para Paul Morillas, director del CIDOB, Trump lo que quiere es expandir su ideología política. La administración de Trump utiliza este documento como sustrato de la expansión del America First alrededor del mundo y en particular con el principal rival ideológico de esa manera de entender el mundo, que es la Unión Europea. Una estrategia que no gusta entre los líderes europeos. No veo ninguna necesidad de que Estados Unidos quiera salvar la democracia en Europa. Si tuviera que ser salvada, lo haríamos nosotros solos, decía esta semana el canciller alemán. Según Julio Guinea, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea, el objetivo de Trump es dividir a la Unión. Están intentando resquebrajar ese modelo, el modelo que los europeos hemos creado para darnos de una voz mucho más fuerte en el plano internacional, en el plano militar de la seguridad. Creen que salen ganando en conversaciones de tú a tú, Estados Unidos con España, Estados Unidos con Portugal, Estados Unidos con Francia, en vez de Estados Unidos con la Unión Europea. Dice Guinea que se avecinan unos tiempos turbulentos en los que Europa deberá dejar de depender de Estados Unidos para muchas cosas. Y sobre la guerra en Ucrania y sus consecuencias, hablamos ahora de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se ha abierto en los últimos días a celebrar elecciones en un mes o en un mes y medio si se garantiza la seguridad a la hora de votar. Unas declaraciones que ha hecho el ucraniano después de que Trump lo haya acusado de usar la guerra para no celebrar comicios, para no dejar que la gente decida. Su mandato terminó, el mandato de Zelensky, el año pasado, en mayo del año pasado, así que hoy nos hemos preguntado qué posibilidades tendría de volver a ganar unas elecciones y qué rivales políticos allí en Ucrania puede dar ya por hecho en caso de que se produzca esa convocatoria electoral. Antonio Martín. Rusia no quiere negociar directamente con Zelensky, pero si hubiera elecciones en Ucrania es el favorito para ganarlas. Es lo que refleja la primera encuesta publicada en El País después de que haya mostrado su disposición a convocar los comicios congelados por la invasión rusa y la disposición de la ley marcial. Zelensky, en todo caso, se quedaría muy lejos de su victoria de 2019 y es que unos nuevos comicios traerán a primera línea a militares con experiencia en el frente que pueden pasarse a la política. El nombre principal del que se habla en los medios ucranianos es el de Valery Zaluzhny, excomandante en jefe del ejército ucraniano, líder de la defensa de Kiev y destituido y enviado como embajador a Londres precisamente por Zelensky, que anuncia así su despido argumentando que necesitaba militares más modernos. Otro militar, el jefe del espionaje ucraniano, Kirilo Budanov, figura tercero en esa encuesta. En todo caso, los ucranianos, en su mayoría, no quieren elecciones y prefieren que se celebren una vez que acabe la guerra. Hora 14. Aida Bao. Atención, amantes de la música en directo. Venimos con un nuevo aviso, una nueva modalidad de estafa para los que buscan desesperadamente una entrada en la reventa si no han estado rápidos a la hora de comprarlas cuando han salido. Para aquellos que estén buscando entradas en reventa, mucho ojo con pagar con un código que se solicita a través de la banca online. El servicio se conoce también como Hall Cash y es un timo. Lorena Carramolino. Ha pasado con los conciertos de Dani Martín, Rosalía, Bad Bunny. Intentas comprar entradas, pero se agotan antes de que te hagas con una de ellas. Buscas en las redes sociales desesperadamente a alguien que la revenda y entonces un usuario que no parece falso anuncia en X o Instagram que la revende. Tú decides comprárselas, pero te dice que quiere el dinero en efectivo a través del Hall Cash. Es un sistema regulado que utilizan los bancos, es como un Bizum, pero la entrega de dinero es en efectivo a través de un cajero. Es decir, desde tu cuenta bancaria envías una cantidad de dinero al teléfono móvil del presunto estafador, que recibe un SMS con un PIN para retirar ese dinero que le has enviado en un cajero tradicional. Cuando lo retira, desaparece el perfil de las redes sociales y entonces te quedas sin entrada y sin dinero. Y pues a la desesperada compré unas entradas. Me han estafado. Y la verdad es que quiero denunciar a esta persona. Además, con este tipo de estafas de particulares es difícil reclamar, según la Organización de Consumidores y Usuarios. Su portavoz es Enrique García. Si es a través de
venta de particulares, la única forma de reclamar es la vía judicial. Así que si te has quedado sin una entrada para Rosalía o para tu cantante favorito, precaución ante este tipo de estafas. Un campeón gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro. Nos vamos a ir, pero antes de todo esto vamos a repasar la previsión meteorológica para esta tarde porque se esperan horas complicadas en Canarias, Almudena. Sí, hay aviso naranja en todas las islas. Se esperan olas de hasta 8 metros durante las próximas horas. Va a llover intensamente en Tenerife y Gran Canaria y además la borrasca Emilia va a dejar vientos de 100 kilómetros por hora en el archipiélago. Pues así nos vamos a ir. La información continúa durante la tarde en Carrusel Deportivo y a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Tengan buena tarde de sábado. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.